Lamentablemente lo que está sucediendo, o por lo menos lo que está ocurriendo en Cuba, que aunque no ha sido tanta noticia como fue aquella huelga de hambre que hicieron dentro de San Isidro, es que Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los miembros de San Isidro y artista plástico, bueno, pues ha estado recibiendo presión de parte del gobierno, de parte de la policía del gobierno, evidentemente de la seguridad del Estado, al punto que aparentemente alguien entró en su casa y se llevó todas las obras que tenía. Una de las cosas que evidentemente son más particulares de este asunto, es que yo veo, cuando yo digo, señores, no podemos normalizar, primero, que alguien en el poder determine quién es artista y quién no. Eso es fundamental. Porque si dejamos que alguien determine quién es artista y quién no, solamente van a ser artistas aquellos que sean complacientes con los poderes. Sea en Cuba, sea en los Estados Unidos, sea en Australia, sea en la Luna. Cualquiera que se identifique a sí mismo como artista y que tenga una audiencia, en mi opinión, es suficiente para llamarlo como tal. Ese artista será expuesto quizás en los mejores museos del mundo o en los más prestigiosos. Bueno, que da consideración de los curadores. Pero ser artista no puede ser un criterio político. No puede seguir un criterio político, bajo ningún concepto. Entonces, cuando muchos de los hermanos y hermanas que están en Cuba, que a veces dicen, bueno, pero Movimiento San Isidro están preocupados porque esto pueda ser manipulado y utilizado, como muchas veces, no es Movimiento San Isidro. Toda la oposición y toda la disidencia en Cuba ha sido manipulado y usado por gente dentro de los Estados Unidos. Y hablaremos de eso y será un tema, pero todas esas personas tienen la dignidad de tener el derecho a expresarse y de decir, y de oponerse y de disentir. En el momento que normalizamos que por un criterio político algunos pueden decir y no, y otros no, algunos pueden ser artistas y otros no, bueno, ahí estamos frente a un grave problema. A un problema donde eventualmente lo que va a suceder es que simplemente las personas van a condicionar toda forma de expresión a cuál sea el criterio político que se imponga. Entonces, yo puedo estar más de acuerdo con Luis Manuel Otero Alcántara o no. Y by the way, todas las personas que hoy hemos mencionado aquí en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, en una entrevista por Univisión, fue muy claro con la periodista Ordaz de que él estaba en contra del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, es este señor, es este artista, es este joven contestatario, es este grupo de Movimiento San Isidro que parte a partir de una política que yo no veo justificación para ella, que fueron los decretos ley que empezaron a regular el contenido de la comunicación de las personas. Yo simplemente no le veo una justificación a que de pronto un Estado diga cuáles son los contenidos o los criterios por los cuales puede sancionar administrativamente a alguien por lo que diga en redes sociales. Yo, empezando por ahí, me declaro completamente en contra de ese tipo de regulaciones. Es opresiva. No contribuye, en mi opinión, a la libertad de expresión de nadie. Y este grupo de artistas polémicos, controvertidos, muy plural, muy distintos, inicia su proyecto precisamente para contestar o como respuesta y para enfrentarse a este tipo de microregulaciones. ¿Estamos de acuerdo con lo que dicen? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo siempre voy a estar de acuerdo con su derecho a expresarse, con su derecho a decirle la verdad al poder, no importa qué poder sea. ¿Cuál es la preocupación? Y hay una preocupación legítima con todos estos grupos de disidencia o que aparenta que son de resistencia, de que cualquier levantamiento o cualquier provocación o estímulo de un levantamiento social podía llevar a que, por ejemplo, los Estados Unidos decretara que hay una situación humanitaria en Cuba e interviniera militarmente. Mucha gente que no está de acuerdo con el comunismo aplaudirá eso. Mucha gente que está en Cuba y que está de acuerdo con el sistema, pues obviamente es un escenario de pesadilla. Y para cualquiera que piense que el territorio nacional, que la isla de Cuba es de los cubanos, saber que hay una intervención de un país extranjero, independientemente de cuánto apoyemos o no al gobierno cubano, pues tiene que ser un escenario también terrible, porque es lo que está sucediendo. Entonces, yo no quiero decir, yo no, bajo ningún concepto estoy diciendo que Luis Manuel o nadie del Movimiento San Isidro sea parte de una conspiración para provocar esto. Personalmente no lo creo. Conozco a algunos de ellos, me familiaricé y me relacioné con muchos jóvenes artistas contestatarios que no estaban de acuerdo con todas las limitaciones que acontecen en Cuba y tienen todo el derecho del mundo, y sería muy triste de nosotros como pueblo que normalizáramos
que a los artistas les pudieran un día intervenir su casa y llevarse sus obras siguiendo un criterio político. Desde el punto de vista de si Luis Manuel o alguna de estas personas son los que estarían provocando un levantamiento social. Bueno, ellos hace unos días se publicaron las imágenes donde ellos estaban fuera de su casa, sí, expresándose en los términos más crudos contra el gobierno cubano, ofendiendo al presidente Díaz-Canel. Pero, señores, seamos claros, eso es parte de la libertad de expresión. Aquí en los Estados Unidos, yo no puedo decir cuántas veces ofendí a Trump, cuántas veces le dije tirano, dictador. No lo dije en mi casa, no lo dije en mi perfil de redes sociales, lo dije en la televisión nacional, lo dije en la televisión local. ¿Enfrenté alguna consecuencia por ello? Ninguna. Claro, los Estados Unidos pueden argumentarse, no es un país que tiene a otro país bloqueándolo, etc. Pero, señores, de cierta manera se podrá reconocer quizás la situación extraordinaria, pero hay que tener convicción en cuanto a defender la libertad de expresión. No importa, fíjense, quizás muchos de ustedes pudieran justificar que frente a toda esta política de aislamiento, pues se puede, vamos a decir, se puede intentar hacer estas cosas. Pero, señores, normalizarlo es imposible. Usted puede decir que es una situación muy extraordinaria, pero decir que es la respuesta a esto, en mi opinión, no puede ser. En mi opinión, es un problema complejo, tendrá que tener una respuesta compleja. Ahora Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre y de sed. Yo, por supuesto, lo exhorto a él y a todas las personas a que no hagan no tomen ese tipo de acciones que ponen en riesgo sus vidas. Pero ellos consideran que es la manera de buscar la visibilidad que necesitan para poder hacer un reclamo. No es la primera vez que en Cuba se le confiscan las obras a artistas por sus proyecciones políticas. Yo no recuerdo haber leído en el Código Penal de Cuba, no recuerdo haber leído en ningún código penal, no recuerdo ningún crimen o ninguna sanción internacionalmente que sea que por tu forma de expresarte tus obras puedan ser retiradas. No lo conozco. A mí me parece que es un exceso. Y si Luis Manuel Otero Alcántara está llevando a un límite su manera de protestar ante esto que le sucedió, pues yo estoy convencido que no solo su manera de protestar es un poco extrema, evidentemente pone en riesgo su vida, sino también están siendo bastante extremas las medidas que están tomando contra él. Voy a leer un mensaje que recibí. No voy a decir quién me lo envió, es a quien de Movimiento San Isidro, porque le pedí autorización, pero no me la ha dado. Entonces simplemente voy a describir la situación que él describe. Dice, Luisma está incomunicado, le han cortado su teléfono. A veces se logra conectar con el de algún vecino, pero es esporádico. Hoy es su tercer día de huelga de hambre y sed. No lo dejan ver, no dejan pasar a nadie por esta cuadra. Fue el sacerdote para hablarle y prestarle atención espiritual y no le permitieron pasar. El barrio está militarizado con varios anillos de seguridad en las cuadras circundantes. Por supuesto, a muchos otros amigos, activistas, etcétera, los tienen recluidos en sus casas con dispositivos de seguridad afuera. No dejan moverse a nadie. Es una situación muy complicada y muy dramática. Luis Manuel piensa que no hay más salida y la verdad ha llegado a un límite de tolerancia emocional y sociológica al respecto irreversible. Es terrible. ¿Qué tendría que hacer él entonces? ¿Irse del país? No puede hablar dentro de su propia isla. No puede oponerse al poder, como se pone cualquier ser humano en cualquier sociedad democrática. Una persona que además se opone a la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacia sus hermanos y hermanas. Bueno. Vamos a dar inicio al programa de hoy.